De las 7 leyes de la creación, la tercera, que es la ley de atracción, es la más conocida. ¿Por qué es la más conocida? Bueno, es a la que más se le ha dado difusión. Esta ley se basa en el principio de que lo semejante atrae lo semejante. ¿Qué significa esto? Significa que todo lo que existe y que tiene una vibración semejante, idéntica, afín, parecida, simple y sencillamente se agrupa, se atrae, tiene una característica que le es afín. Tú ya has conocido y has escuchado mucho esa frase de que Dios los crea y ellos se juntan. ¿Qué significa esto? Significa que todo lo que tiene una característica, una esencia que es similar, finalmente, por este principio, por esta ley, se atraerá. ¿Cómo puedes entender mejor este principio y esta ley? Si recuerdas, en una ocasión hicimos un ejemplo de que en un vaso de vidrio, de preferencia, tú pusieras un poco de agua, como a la mitad o 3/4 partes, y también pusieras un puñado de tierra. Al tapar el vaso y al agitarlo vigorosamente, tú verías en un principio cómo la mezcla pareciera homogénea. ¿Por qué? Por este principio de agitación, por este esfuerzo que se hace, y de alguna manera las partículas, al estar en movimiento, pareciera que forman una sustancia homogénea. Cuando tú la dejas reposar, al cabo de unos minutos, 10, 15, 30 minutos, 1 hora, tú te darás cuenta, con la simple observación, de que ese puñado de tierra, al dispersarse, al expandirse, que es la segunda ley de la creación, al expandirse sus partículas y al dejar en reposo, automáticamente cada partícula, dependiendo de su densidad, es decir, de su esencia, de sus características, adquiere una posición determinada. Las partículas más pequeñas, más ligeras, van a estar en la capa de arriba, y luego las medianas, finalmente las pesadas. Tú, de manera visual, puedes identificar con claridad la densidad de cada una de estas partículas por capas. ¿Esto qué significa? Significa precisamente que por esta ley de la atracción, todas las partículas que en el puñado original estaban dispersas, estaban unas en un lado, otras en otro, todas las partículas por su característica, por su densidad, se atraen unas a otras, y de esta manera tú puedes visualizar con este ejemplo esta tercera ley de la creación, que es la ley de la atracción. Tú puedes preguntarte, o te preguntas en este momento, ¿y eso para qué me sirve? ¿Para qué sirve? Yo te diría que tú, al ser ese ser creado para crear y al conocer, pero sobre todo practicar y dominar las leyes de la creación, te permite, de una manera deliberada, de una manera consciente, te permite crear las condiciones o las circunstancias que tú necesitas, las que tú deseas, las que siempre has soñado. ¿Para qué? Para lograr tu evolución, para lograr tu realización, o lo que tú llamas la felicidad. Esta tercera ley, la ley de la atracción, como todas las demás, son leyes universales, es decir, funcionan en todas partes, pero no solo de tu circunstancia, no solo de la naturaleza, no solo del planeta, no, sino de todo el universo y de todos los universos. Al ser una ley universal, no tiene tiempo, no tiene espacio, no tiene vigencia. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no es como una ley humana
que se decreta y que tiene una vigencia y que luego se modifica. No, las leyes universales tienen como característica funcionar todo el tiempo, todos los tiempos, en todos los espacios. Tú mismo eres producto de estas leyes de la creación. Todo lo que existe, cuando tú la empiezas a conocer, evidentemente que te surgirán ideas, necesidades, proyectos, y ojalá te inquietes y te motives lo suficiente como para que puedas aplicarlas, independientemente de si lo deseas o no, si las requieres o no. Necesariamente estas leyes están funcionando siempre. La pregunta es que si están funcionando siempre, porque son leyes universales, te decía, ¿por qué no probar? ¿Por qué no experimentar de manera deliberada para que puedas, precisamente por esa gran maravilla de lo que tú eres, puedas, con plena conciencia, generar tu propio desarrollo? Esta ley, esta tercera ley de la atracción, permite que todo, absolutamente todo lo que es afín, se atraiga y forme un cuerpo, un segmento, algo que te permita a ti poder identificar o reconocer y sobre todo usar para tus propios trabajos, para tu propia vida. ¿Cómo entender mejor esta ley? ¿Cómo entender su funcionamiento? Es simple. Si volvemos al ejemplo del puñado de tierra en el vaso de agua, cada partícula, aunque es microscópica, es decir, que no se ven, de lo que compone la tierra, tiene una característica. Es como, por ejemplo, si en un pueblo, en una ciudad, en la que hay sus habitantes de todas las edades, y ahí están revueltos, como tú dices, unos con otros, unos de diferentes edades, conviviendo y compartiendo su vida con otros, los bebés, los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, sus mascotas, etc. Y ahí están en esa comunidad, aparentemente en desorden. Si tú haces un llamado a todos y los alineas de acuerdo a su edad, se formarán diferentes grupos. Los recién nacidos de un lado, los niños en otro, los adolescentes en otro, los jóvenes, los mayores, los adultos mayores, los ancianos. Es decir, la propia característica de cada uno, en este caso su edad cronológica, su edad biológica, porque este es el ejemplo, permitirá que todos los que tienen la misma edad, todos los que pertenecen al mismo grupo, estén precisamente agrupados, atraídos. Si tú empiezas a observar esto, tendrás una explicación de por qué te sucede lo que te sucede. ¿Por qué tienes lo que tienes? Incluso, ¿por qué haces lo que haces? Si vas más a fondo, en una interiorización profunda, en una observación más atenta, te darás cuenta que también sientes lo que sientes por esta ley, por este principio. Si tú tienes una actitud alegre, atraerás otros sentimientos afines a la alegría, como cuáles, bueno, pues un buen estado de ánimo, un optimismo, un entusiasmo, un vigor, mucho impulso, mucha espontaneidad. ¿Por qué? Porque tu actitud genera una influencia y esta influencia atrae dentro de tu propio banco de sentimientos los que son afines. Por el contrario, si tú estás en un estado de ánimo depresivo, triste, tu propia vibración, la que estás emitiendo en ese momento, atraerá estados de ánimo
estados mentales semejantes, afines: tristeza, depresión, cansancio, desánimo, agotamiento, frustración. Como puedes observar, esta tercera ley, la ley de la atracción, es muy importante, porque conociendo tú cómo funciona, puedes de una manera deliberada generar no solo los estados de ánimo, no, sino las circunstancias que tú necesitas. ¿Cómo generar un estado de ánimo? Esa es una buena pregunta y la respuesta la veremos a continuación. El estado de ánimo no es más que el reflejo, no es más que la consecuencia del estado mental, del estado vibratorio que tú tienes en un momento determinado. De manera cotidiana, si tú estás alegre, es porque hubo un pensamiento, una situación, un estímulo, un acontecimiento que generó en ti esa alegría, ese entusiasmo. Esto quiere decir que el estado de ánimo solo es el resultado. Si tú quieres generar estados de ánimo a voluntad, entonces, conociendo las leyes de la creación y conociendo que la primera es la del origen y que al saber que el estado de ánimo es el resultado, que es la consecuencia de algo que aconteció antes, y ese antes es el pensamiento, que es el origen, tú puedes seleccionar pensamientos de manera deliberada que tú ya sabes que te producen tal o cual estado de ánimo. ¿Qué significa esto? Mira, la mayoría de las veces tu movimiento como ser humano es un movimiento circunstancial. La circunstancia es todo aquello que te rodea. Entonces, un movimiento circunstancial está basado principalmente en lo que te rodea. Y lo que te rodea está lleno de estímulos de todo tipo. Si tú vas con un pensamiento neutro, por así decirlo, ni estás alegre, ni estás triste, pero de pronto, ahí en la calle, presencias alguna discusión, alguna pelea, alguna situación que para tu parecer te pone tenso, te deprime, te entristece, tú reaccionas porque el cerebro es un órgano de reacción. ¿Qué es lo que sucedió en tu pensamiento? Al observar esa escena, automáticamente el cerebro reacciona con una circunstancia interna mental afín a lo que tú contemplaste. Esto significa que precisamente por esta ley de la atracción, lo que tú presenciaste atrajo de manera automática, sin que tú lo hayas pensado, sin que tú lo hayas decidido. ¿Por qué? Porque precisamente la ley de la atracción funciona siempre, en cualquier tiempo y en cualquier circunstancia. Al vivir o al experimentar o al presenciar esa situación, tu cerebro responde con un pensamiento afín, ya sea que lo compartas o ya sea que lo cuestiones. En ambos casos, de cualquier manera, es afín porque está respondiendo al estímulo. Por el contrario, si tú vas caminando por la calle o estás en algún lugar y de pronto ves una situación agradable, chusca, alegre, tu cerebro reaccionará de manera automática. ¿Por qué? Por el mismo principio. La vibración y la circunstancia que está ocurriendo en ese momento atrae de manera automática lo que tú tienes en tu interior y responde, aflora, se manifiesta. Este es un elemento que tú debes de considerar en tu vida. ¿Por qué? Porque, como te decía, el mayor porcentaje de tu existencia es una vida circunstancial. Vivir una vida circunstancial no quiere decir
que sea desfavorable para tu desarrollo. Esto dependerá, por supuesto, de las circunstancias en las que tú te muevas. Si son circunstancias favorables, por supuesto que te servirán. Pero, ¿qué pasa cuando éstas no son favorables para tu evolución? El vivir así, en esa vida circunstancial, es decir, sometido o sometida a voluntad de las circunstancias o a capricho de las circunstancias, si no son éstas favorables a tu desarrollo, entonces difícilmente podrás evolucionar o realizarte. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente estarás reaccionando, estarás respondiendo a lo que está fuera de ti. Y entonces lo que está fuera de ti controlará o gobernará lo que está dentro de ti. Ahora imagina que conociendo estas leyes, esta tercera ley de la creación, tú inviertas el mecanismo, inviertas el proceso. Es decir, si tu circunstancia no es favorable, tú dices, muy bien, pues así está, esa es la circunstancia, esa es la realidad, pero mi realidad interna, mi circunstancia interna es otra. ¿Qué va a suceder si tú, al aplicar estas leyes, primero generas un pensamiento de desarrollo, generas un pensamiento de impulso, de vigor, de ánimo, de alegría? Al generar este pensamiento que es el origen y por la segunda ley de la creación que es la expansión, este pensamiento se expande y si tú lo sostienes el tiempo suficiente, se expandirá más hasta que llega el momento en que el pensamiento se transforma en un sentimiento. Al sostener, al seguir expandiendo este sentimiento, se convertirá en un estado de ánimo. Ese estado de ánimo seguirá expandiéndose. Pero aquí es donde entra la tercera ley, que es la de la atracción, y entonces surge el milagro. Al sostener tú un movimiento positivo, como tú le llamas, de mejor vibración, de más alta calidad, automáticamente atraerás, porque tú estás generando ese estado mental, tú estás configurando y construyendo ese estado de ánimo, atraerás circunstancias que se afinen a esa vibración que tú estás emitiendo. Si tú quieres explicarte de por qué vives lo que vives, si tú quieres entender por qué vives como vives, la respuesta la tienes en esta tercera ley. Tú, de manera consciente o inconsciente, eso no importa, estás atrayendo las situaciones y las circunstancias afines a lo que tú estás pensando y sintiendo. Y al revés, tú estarás siendo atraído a circunstancias afines a las que tú estás sintiendo. Esto funciona en ambos sentidos. Por eso es tan importante, básico, elemental, que tú, siendo un ser creado para crear, conozcas y sobre todo apliques las leyes de la creación. ¿Por qué? Porque con ellas, ahora sí, puedes estar vislumbrando lo que puedes hacer, lo que puedes lograr. Por supuesto, todo esto en alineación de una manera afín con lo que tú eres, con tu origen, un ser creado para crear. Si tú revisas algunas experiencias de tu vida en el pasado y las revisas con el enfoque de las leyes de la creación, sobre todo esta, la ley de la atracción, verás que todos esos acontecimientos, todas esas experiencias que han marcado tu vida, todas, sin excepción, en todas ellas, sin faltar una, siempre estuvo funcionando la ley de la atracción. Cuando estabas pequeño, como niño, en la escuela,
verás que de acuerdo a tu manera de ser, a tu manera de pensar o de actuar, atrajiste o fuiste atraído por un pequeño grupo de amigos que eran afines. Cuando tú creciste y eras adolescente o joven, sucedió lo mismo. Incluso en situaciones de relaciones de pareja, de trabajo, de lo que tú quieras. Siempre fuiste atraído o atrajiste a lo que te era afín o a lo que era semejante. ¿Esto qué significa? Significa que si tú en este momento no estás satisfecho o satisfecha con tu realidad o tu circunstancia, esta puede ser diferente. Porque la circunstancia siempre va a funcionar. Tiene sus propios mecanismos y sus leyes que son las mismas. La circunstancia va a atraer circunstancias afines. Aquí lo interesante es que si tú no estás conforme con estas circunstancias, tú puedes modificarlas o puedes ser atraído a otras circunstancias de acuerdo a tu calidad vibratoria. Esa es una de las grandes maravillas del ser humano, que puede modificar su estado de ánimo, su estado mental, su vibración, puede modificarla a voluntad. Si hasta ahora no lo has hecho a voluntad, esto no significa que no puedas hacerlo a partir de hoy, a partir de este instante. Está en tu capacidad, está en tu haber. No es algo que tengas que aprender, no. Ya lo tienes, así funciona. Siempre ha sido así. Lo importante, lo verdaderamente importante, es que ahora lo uses esa capacidad, esa esencia, esa configuración, la uses de manera deliberada, de manera consciente. Tendrás, como siempre has tenido, muchas oportunidades, todas. La vida está hecha de circunstancias. Siempre, donde te muevas, donde estés, habrá una circunstancia, porque la circunstancia es parte de tu realidad. La realidad es parte de lo que existe, y tú eres parte también de eso que existe, de esa realidad y de esa circunstancia. Lo importante es que empieces a observar que esto que te estoy recordando, porque no es algo nuevo, siempre lo has vivido, siempre lo has experimentado, pero lo importante es que ahora, a partir de esta conciencia, a partir de ser consciente de ti mismo, puedas aplicarlo en tu provecho.